En Bogotá el transporte público ha sido siempre un reto. Millones de personas necesitan moverse cada día y a finales de los años 90 la ciudad buscaba una solución que fuera rápida y eficiente. Así que nació el sistema Transmilenio. Desde el Transmilenio la ciudad dependía de buses tradicionales, muchos de ellos en mal estado, y el tráfico era un caos. Por eso se optó por un medio de transporte, entre comillas, bueno y eficiente para la ciudadanía de Bogotá. Entonces la primera pregunta es, ¿qué opina del Transmilenio? ¿Qué opino del Transmilenio? Que el Transmilenio es un sistema de transporte que vino a modernizar la manera como se transportaban los bogotanos. Ya es como un sistema más innovador y pues más asequible para muchas personas y que abarca, creería que el 100% de Bogotá. Pues a mí me parece que es bueno en todo sentido, porque es la mejor ruta y donde vamos más rápido con nuestros trabajos. Transmilenio. Bueno, es un medio rápido porque si es un medio rápido, siento que falta pedagogía pues para que la gente entienda que es nuestro medio de transporte, que es de nuestra ciudad, que entre mejor tengamos como esa sana convivencia, pues va a ser más efectivo y va a ser mejor, pero pues por ahora sí hay muchas falencias, mucha inseguridad, también actos de violencia, de agresividad, hay que mejorarlo. Bueno, no, pues el Transmilenio es un sistema masivo, ¿cierto? De una ciudad capital. Y en ese orden de ideas, al ser masivo de una ciudad capital, presenta algunos momentos de hostilidad, ¿no? En su funcionamiento. Ahora pues moviliza a miles y miles de pasajeros y de ciudadanos y de ciudadanas. Eh, Como tal, mi opinión es que es un sistema que puede mejorar, así que puede evolucionar. Bueno, Transmilenio me parece que uno es el transporte público que tiene Bogotá y de alguna manera ha servido como evolución a la dinámica que tienen las personas en la ciudad. Yo recuerdo hace muchos años digamos, cómo era la movilidad con los buses de manera general y Transmilenio sí lo mejoró. Sí hubo una transformación y no solamente la transformación de la movilidad, sino también de los espacios, de cómo uno veía las calles y demás. Ahora, es insuficiente porque somos muchos. Entonces tiene que haber una mejoría en esa dinámica y en la cultura ciudadana frente a cómo utilizamos el servicio y cómo nos relacionamos nosotros en medio del servicio. Pienso digamos, que eso es como el aspecto a mejorar que tiene que tener Transmilenio. Y como nos podemos dar cuenta, muchos tienen muchas opiniones distintas. Unos opinan que el Transmilenio es un buen sistema, el Transmilenio puede llegar a facilitarnos en algunas cuestiones, o también nos puede llegar a generar empleo, como podemos ver como pudimos haber visto en esas dos entrevistas de básicamente servidores públicos. Entonces nos podríamos quedar con lo bueno, que es un buen transporte, es eficiente. Lo único es que la ciudadanía y la cultura de Bogotá es la que está dañando todo esto. ¿Y qué mejoraría el Transmilenio? ¿Qué mejoraría? Quizás que se implementen las nuevas troncales. Pensaría yo que sería como que hayan más troncales, pues como para que sea más completo el sistema y pues más rápido, ya que pues los zonales se ven como inmersos en bastantes trancones y otras situaciones, mientras que el troncal es un poco más, o como el metro, que es el que se está construyendo ya actualmente. Sí, muy buenas tardes. Lo que opino del Transmilenio, que deben haber más rutas. Mejoraría lo que te digo, uno, la pedagogía, pues porque ponen personas así como para que cuiden la seguridad, pero son personas también muy agresivas y yo siento que pues con actitudes agresivas lo que obtenemos es hechos agresivos, entonces pues que fuera algo más pedagógico, más cultural, que aprendiéramos a amar más nuestra ciudad y a ver que este es nuestro medio de transporte en donde podemos pues sentirnos seguros. Entonces sí falta como más pedagogía, más trabajo en equipo, más amor a la ciudad. Pregunta, ¿qué mejoraría?
algunos espacios, digamos, las violencias a veces tienen que ver mucho, bueno, claro, con la cultura de la sociedad, pero también cómo los espacios condicionan esas conductas. Entonces yo siento que hay unas estaciones, por ejemplo, muy estrechas, que se prestan para todo tipo de riesgos y de violencias. Entonces yo mejoraría eso. También la calidad de las baldosas, de las losas, pues porque es un sistema que también vive en constante como remodelación, mejoraría ese aspecto. Los buses eléctricos, pues Transmilenio es este sistema todavía configurado con el diésel, entonces en la matriz energética pues igual ya lo están haciendo con la transformación a buses eléctricos. Sí, la zona es como de espacios y también algo de seguridad o dispositivos de seguridad, pues pensando en los entornos y en la seguridad de las mujeres, pensaría un poco alrededor sobre esas tres variables que podría mejorar. Yo pienso que también serían como 3 puntos importantes. El primero, pues las dinámicas y la cultura ciudadana, pues hay que trabajarle más al tema. No solamente es como de una manera punitiva, sino también de concientizar a la gente de que pues al final lo utilizamos todos y todas. Y en esa medida pues hay que llevársela bien, hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Sí. La segunda, en temas de infraestructura, más relacionado con los colores, ¿sabes? O sea, claro, está una dinámica muy gris y tampoco te permite a ti verlo de una manera distinta, ¿sí? No solamente por cómo está construida, que obviamente necesita estar como actualizándose y demás, pero también cómo lo observamos y lo percibimos de una manera distinta. Y el tercero, estoy de acuerdo con mi compañera en términos del tránsito a energías pues que sean más como concordantes con el área ambiental y no pues que estemos al derecho con el transporte masivo causando más daño en la ambiental. Estamos generando en la ambiental. Sí, serían como los 3 puntos. Dale. Y la última. Así como muchos de los colombianos, nos pasa que se nos va a pasar el Transmilenio. Entonces, digamos, sería algo que el Transmilenio debería mejorar, sus tiempos, que sea muchísimo más eficiente. Tuve que pegarme 0 carrerón para venir y ver que está súper lleno y que ni siquiera me espero. Entonces tenemos que tener en cuenta eso sobre el Transmilenio. ¿Por qué creen que las personas se colan? Pienso que ya es un tema cultural, ¿no? Porque no debería hacerse, porque pues esto independientemente, esto genera unos costos y pues por lo mismo hay que cancelarlo, ¿no? Entonces pensaría yo que es básicamente tema de cultura, por lo que la gente no hace el deber de pagar. Gracias. ¿Y por qué crees que las personas se colan? Porque hay gente que, la mayoría, pues hay gente que a veces se ve escasa para los transportes, por transporte está bastante caro, y otra cosa es, pues a veces la gente se acostumbra. En el Transmilenio, pues yo siento que falta cultura ciudadana, porque eso pues tiene que ver mucho con las cosas que aprendemos desde casa y el amor que le tenemos también a nuestra ciudad. Entonces muchas veces no es que las personas no tengan para el transporte, sino que también lo hacen pues por falta de cultura, falta de amor a la ciudad. Profe, ¿qué opina él? Pues yo analizaría tal vez 2 variables. Una razón económica, de pronto entre costo y beneficio, entre bolsillo y costo, pues sabemos sí como un poco la inequidad, un poco no la inequidad pues de la ciudad, entonces está referenciado un poco como al tema económico, ¿no? El costo del pasaje y a la revisión un poco de los subsidios. Sabemos que igual hay algunas poblaciones que tienen el subsidio pues, de Transmilenio, tocaría revisar digamos el de estudiantes, la verdad no lo tengo muy claro. Entonces una variable si es netamente económica y de sentido de pertenencia con el sistema, ¿no? Si uno no se siente totalmente incluido en un sistema, pues así mismo no lo va a amar o a cuidar o a respetar. Sí. Igual eso no es excusa, digamos, para colarse. El segundo tema sí es un tema pues, de cultura ciudadana, en donde pues al no estar totalmente vinculado con el sistema, pues no lo cuidamos. No existe, digamos, una sanción social entre la misma ciudadanía de sancionar, ¿sí? Y
sí, sobre todo es sancionar esta conducta del par ciudadano. Entonces como que lo naturalizamos y lo permitimos. Entonces es una conducta normalizada, ya digamos, del funcionamiento. Y el otro tema es que, bueno, claro, pues la seguridad de Transmilenio se queda un poco insuficiente y pues no estoy de acuerdo que se destine seguridad pública para un sistema privado. Entonces siento que la disposición que ellos tienen de su propia seguridad privada pues es insuficiente, y además pues también en los niveles de violencia que se pueden ejercer cuando se aplique la sanción social, o en este caso pues la sanción de la empresa, pues también pone en riesgo un poco la integridad de estos trabajadores, ¿no es cierto? Sí, siento que alrededor pues de esas dos variables, ligada a la economía y un poco al sentido de pertenencia y a la sanción social que podemos ejercer como cultura con las personas que se cuelan en el sistema. Yo estoy de acuerdo en términos de que pues hay una incidencia de la cultura ciudadana. Si yo no veo esto como mío, o no lo veo como yo lo tengo que cuidar, o esto me da beneficios, no solamente el solo pagarlo, sino el cuidado a manera general, pues no se va a conservar, y a largo plazo pues van a haber más deterioros, ¿sí? Lo otro es que efectivamente uno tiene que tener en cuenta el factor socioeconómico. No todas las personas están en igualdad de condiciones para movilizarse. O sea, hay personas que o comen o se transportan, ¿sí? Pero ese es un entender de algo que tiene que responder el Estado o el gobierno frente a eso. Ahora, así se supla eso, pues tiene que haber un trabajo de la cultura ciudadana, porque si no, así yo tenga, pues voy a hacerla fácil y pues no me voy a colar porque pues nadie me dice nada. El poder del observador, ¿no? Al final los fenómenos sociales o las problemáticas sociales no solamente se conservan por quien comete el delito o hace la acción con daño, sino también por los observadores al lado. Entonces pues hay que trabajar muchísimo en ese control social que se puede tener de la ciudadanía y pues no permitir que esto siga pasando. Pero eso depende de todos y de todas. Dale, sí, y digamos también puede... Esta sería una de las zonas de Bogotá donde más podríamos darnos cuenta de que la gente no se cola y de que es una zona muy tranquila a pesar del ruido que puede haber. Y nos hemos dado cuenta que, o sea, será tal la seguridad que puede haber en estas estaciones que ni siquiera tienen las puertas que ponen en las estaciones para que no se colen. Entonces podríamos darnos cuenta que no es tanto un tema cultural, o sí es un tema cultural, pero no del modo en el que lo pensamos todos. No todas las personas tienen ese mismo pensamiento de colarnos siempre, del vivo es vivo, sino que hay personas que sí son conscientes de que si no le apuestan al servicio público, pues van a perder.